Bien, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en el último vídeo, dentro de este capítulo 3 del volumen 1 de psicopatología. Nos habíamos quedado en el DSM-5, hacia el nuevo paradigma. En 2013 se produjo la publicación del DSM-5. Incluyó aspectos como la incorporación de los avances neurocientíficos en psicopatología y psiquiatría, la posibilidad de añadir criterios dimensionales a los trastornos y la necesidad de delimitar los trastornos según el ciclo vital, el género y las características culturales. Se elaboró desde 1999 con múltiples grupos de trabajo que revisaron la literatura validada empíricamente, los ensayos de campo realizados, la información abierta a la opinión pública de profesionales y los criterios de diagnóstico. Incluye 22 grupos generales de trastornos. Se pretendió inicialmente un cambio de paradigma basado en una coherencia de conjuntos de síntomas hacia un sistema dimensional basado en circuitos cerebrales y evidencia neuroquímica. Pero se ha optado por una opción intermedia, es decir, no renunciar a lo que sería el enfoque categorial de base, pero introduciendo conceptos psicológicos dimensionales. Vamos, a unión de lo categorial y lo dimensional, que ya iremos viendo ahora más adelante. Los principales cambios afectan a múltiples aspectos de la clasificación de los trastornos mentales e incluyen: primero, cambios en la estructura organizativa de los trastornos mentales, dimensiones y espectros. Establece un marco estructural abierto que posibilita una nueva conceptualización y reorganización de los síndromes y las categorías diagnósticas sobre la base de dimensiones psicopatológicas relevantes. Esta idea de integrar dimensiones psicológicas con categorías y síndromes diagnósticos es consistente con los nuevos avances de la psicología clínica en el campo del transdiagnóstico, importante. El único ejemplo de clasificación dimensional quedó relegado a la sección 3. Se agregaron especificaciones de gravedad acompañadas con las correspondientes dimensiones subyacentes. Los conceptos de clasificación dimensional han quedado tímidamente plasmados, afectando principalmente a los criterios diagnósticos de: ahora, la capacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, dimensión conceptual, social y práctica. El trastorno del espectro del autismo, dimensiones de comunicación social y conductas restrictivas repetitivas. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, dimensiones de delirios, alucinaciones, pensamiento, lenguaje desorganizado, conducta psicomotora normal y síntomas negativos. Y por último, trastornos neurocognitivos, dimensiones de atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguajes, perceptivo-motor y cognición social. Se han incluido medidas transversales de gravedad clínica, instrumentos dirigidos a efectuar evaluaciones diversas sobre síntomas transversales para identificar áreas adicionales de estudio que favorezcan el diagnóstico y tratamiento. Instrumentos varios de evaluación de la gravedad del trastorno, lo que serían medidas específicas. Importante esto ahora. También se describen trastornos según etapas del ciclo vital y se suprime el sistema multiaxial, a pesar de su utilidad clínica. Establece trastornos del neurodesarrollo en lugar de grupo de infancia y adolescencia. Esto lo vamos a ver todo en un cuadro abajo, me refiero. Sé que es un poco peñazo este tema, la verdad, lo que son los dos primeros, tanto de clasificación. Bueno, a lo mejor hay gente que le gusta, pero bueno, a mí personalmente no tanto. Pero bueno, es útil y hay que hacerlo. Tema de clasificación y demás, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que quedarnos ahora también es con esta parte de que según las etapas del ciclo vital y se suprime el sistema multiaxial, fuera de que tenga la utilidad clínica. Se establece trastornos de neurodesarrollo en lugar del grupo de infancia y adolescencia. Esto todo lo vamos a ver en el cuadro, es a lo que me refería. Y los trastornos se ordenan según el ciclo vital, edad, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora, básicamente, son los cambios que se van haciendo al aspecto de la clasificación de estos trastornos mentales. Incluimos esto, cambios en la estructura organizativa de los trastornos mentales y dimensión y espectro, que es lo que acabamos de leer. Luego tendríamos los cambios en los grupos de trastorno. Una cosa es el cambio en la estructura organizativa y otra cosa es el cambio en el grupo de trastornos. Esto es importante también. Bueno, todo, como ya sabéis. Se hace énfasis en el modelo biomédico. Vamos, se cambian los trastornos cognitivos del DSM-4 por trastornos neurocognitivos. Otros cambios son fragmentación, como vemos aquí. Bueno, lo importante es que sobre todo es que veáis esta parte, que se hace énfasis en el modelo biomédico y se cambian los trastornos cognitivos del DSM-4 por los trastornos neurocognitivos. Todo esto que estamos leyendo al final
tenemos aquí un cuadro que ya nos va poniendo como las diferencias, los cambios que ha habido del DSM-4 al DSM-5 y con el CIE. Entonces lo que voy leyendo aquí, después con los cuadros que tengáis vosotros ya lo vais mirando ahí, porque el otro es repetir lo mismo sobre lo mismo. Entonces no tiene mucha historia. Básicamente es eso, cambios en el grupo de los trastornos. ¿Dónde se hace énfasis? En el modelo biomédico, eso es importante. Se cambian los trastornos cognitivos, los que se llamaban así, en el DSM-4, y pasan al DSM-5 como trastornos neurocognitivos. ¿Vale? Otros cambios, pues fragmentación del grupo de los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Mira, para que entendáis lo que digo, es esta parte de aquí, por ejemplo, trastornos cognitivos del DSM-4. ¿Veis? Dentro de este cuadro, de esta tabla del 3.2, escoger el DSM-4, DSM-5 y CIE-10. Después vamos a ver el CIE-11 con el DSM-5, pero bueno, lo que importa aquí básicamente es entender esta parte del DSM-4, DSM-5. ¿Cómo se llamaban los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia? Trastornos del neurodesarrollo. Ahora se llaman en el DSM-5. ¿Vale? Simplemente es eso, un poquillo, para que veamos. Entonces, cambios en los grupos de trastornos. Por ejemplo, estos. Los trastornos cognitivos del DSM-4 pasan a trastornos neurocognitivos del 5. ¿Vale? Esa es un poquillo la idea. ¿Veis? Por ejemplo, trastornos neurocognitivos. Vale, pues más que nada es mirar el cuadro, ¿eh? No es otra cosa, pero bueno, aquí se va desarrollando. De hecho, yo creo que lo mejor es que leamos el cuadro, pero bueno, de todos modos, no está bien decirlo en plan 2 veces aquí. Fragmentación del grupo 3 de tal, ansiedad, compulsivo, traumas, estresores. En el de los estados del ánimo, trastornos bipolares y relacionados con los depresivos. Los grupos de los de trastorno sexual, ahora, disfunción sexual, disforia de género y trastorno parafílico. Vamos al cuadro y lo vamos viendo todo aquí. ¿Ves? ¿Cómo se llamaban en el DSM-4? Trastornos sexuales y de la identidad sexual, lo que dijimos. ¿Y cómo va ahora en el DSM-5? Disfunción sexual, disforia de género y trastornos parafílicos. Todas estas cosas vamos a ir viendo uno a uno en los siguientes temas. Esto simplemente es como una introducción y una forma de entender por qué se clasifican de esta forma. Y de dónde derivan históricamente, en este caso, pues del DSM-1, 2, 3, 4 hasta el 5. A nosotros nos hacen la comparativa con el 4, lógicamente, no vamos a andar mirando todo lo demás. Pero para que se vea cómo ha cambiado, el por qué y quién ha influido en esos cambios y demás, ¿vale? Por eso es un poco más coñazo, sí. Pero después lo bonito es, en el siguiente tema, pues ya ves el trastorno espectro autista, vas viendo ya en cada uno, que es la forma en que te van a preguntar. Que sí, que a lo mejor hay 1 o 2 preguntas sobre este primer comienzo, alguna comparativa con el DSM-4, el DSM-5, pero ya está. Lo gordo viene después, por así decir. Vale, entonces, por ejemplo, ahora, cambios en categorías específicas. Vimos que antes había los cambios en lo que es el grupo del trastorno, ahora vamos a lo específico, dentro de cada uno, ¿vale? Destaca el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno neurocognitivo leve, el trastorno de regularización de ánimo disruptivo, el de atracones, el de ansiedad hacia la enfermedad. Estos han sido duramente criticados. Por ejemplo, esto es muy importante entenderlo, y de hecho es una de las premisas que vamos a utilizar nosotros para intentar diferenciar este rollo de meterle tantos tipos. Lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, un paciente con cáncer tendría el trastorno de síntomas somáticos, por tener elevada sintomatología somática. O los niños que cambian en el estado de ánimo no necesariamente tienen un trastorno mental. También existe el declive cognitivo natural en sí, el propio que tenemos cada uno, bueno, todos, que no constituye en sí tampoco un trastorno mental. Entonces, algunas modificaciones tienen implicaciones clínico-diagnósticas, como separar el trastorno de pánico de la agorafobia, por ejemplo, o integrar la fuga disociativa en la amnesia disociativa. Y algunos trastornos del DSM-4 se han suprimido en el DSM-5, con razón o no. Aquí también hay mucha política y mucha cosa, ¿sabes? Entonces es importante saber diferenciar esto y sobre todo después entender esas dos partes. Por ejemplo, se suprime la hipocondría y los tipos de esquizofrenia como la paranoide, la desorganizada y la catatónica. Gran parte del colectivo científico se ha opuesto a la supresión del trastorno de Asperger o el síndrome de Rett para englobarlos dentro de los que serían los trastornos del espectro autista. ¿Entendéis? Entonces es un poco ese rollo. Ahora, vamos a ver también que esto es muy importante. Comentarios sobre las aportaciones, limitaciones y críticas relacionadas con el DSM-5. Esto es importante porque pueden preguntarlo de esto.
Los puntos más críticos han sido la expansión del sistema diagnóstico, lo que acabo de deciros yo, de que hay nuevos trastornos y más y más y más, y la reducción de los umbrales de algunas categorías diagnósticas, que podrían dar lugar, pues eso, a la inflación de diagnósticos, creando en sí falsas epidemias, cosas que no hay. Vale, entonces, el NIM, el Instituto, Mental y demás, ha manifestado que este sistema de diagnóstico no es válido porque se basa en síntomas clínicos en lugar de hacerlo en la biología, como el resto de la medicina. Apuesta por el sistema RDoC, Research Domains Criteria, le llaman, que busca mejorar el diagnóstico psiquiátrico con una medicina de precisión. La BPS, lo que es la British Psychology Society, defiende dar menos importancia al diagnóstico y más a lo que sería el análisis biopsicosocial. Como veis, hay diferentes formas. También se ha criticado la desaparición de la evolución multiaxial, lo que dijimos antes, que la habían quitado. Y esta es la tabla a lo que os quiero referir. Aquí intentar hacer una comparativa, sobre todo con el DSM-4 y el DSM-5, que después hacen otro cuadro con la comparativa de CIE-11 y DSM-5. Hay que mirar todo, pero bueno. Y lo que os decía antes, por ejemplo, todo esto ya lo fuimos citando, simplemente aquí hay más. Trastorno de la infancia, del niñez o la adolescencia, ¿cómo se llama ahora? Trastorno del neurodesarrollo. En el DSM-4, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ahora, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo, bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos. Trastornos de ansiedad, el de ansiedad, el TOC, los relacionados, los trastornos relacionados con traumas y estresores. Los disociativos, igual, trastornos disociativos, no hay más. Trastornos somatomorfos, lo que dijéramos antes, ahora son trastornos de síntoma somático y trastornos relacionados. Los trastornos de la conducta, todo esto se va a ir viendo, me refiero. Esto es una entrada y una forma de ejemplificar las diferencias y los cambios que han surgido del DSM-4 al DSM-5 y el por qué. Pero bueno, quedaos un poquillo con eso, porque te lo pueden preguntar. Me refiero, a ver, son las preguntas un poco así, pero... Trastorno de la conducta alimentaria. Pues ahora es trastorno de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos. Como veis, hay muchos que son muy parecidos, pero otros no. Otros cambian pequeños detalles y otros cambian bastante. Y otros se suprimen y otros se incorporan. Por ejemplo, en el DSM-5 hay trastorno de la eliminación y como podéis apreciar en el DSM-4 no lo hay. De la misma forma que los había en el DSM-4 como los trastornos facticios o los trastornos adaptativos y ahora no los hay en el DSM-5. ¿Sabéis? Bueno, es un poco eso, no tampoco os quiero reventar la cabeza. Trastornos sexuales y de la identidad, la disfunción sexual, esto ya lo leímos, disforia de género, trastornos parafílicos. Y es un poco así, ¿vale? Ahora, esta parte es a mí me parece interesante porque es un poco entender la historia. Desde la propia psiquiatría científica se ha alertado de que de que una psiquiatría como neurociencia aplicada revaloriza el cerebro. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la conduce a una disciplina sin la mente, sin sociedad y sin cultura. El problema de basarlo todo en una neurociencia aplicada en sí trae esta serie de consecuencias donde no se implica tanto la mente, ni la sociedad, ni la cultura, ¿vale? Hay que tener en cuenta muchos más factores que el propio biológico o de neurociencia aplicada. Desde el contexto médico y psicológico se puede decir que el DSM-5 en sí es una evolución, pero no es una revolución. Vale, se observan avances hacia una clasificación más válida de la psicopatología, acercando los modelos categoriales y dimensionales. Lo que dijimos antes, la unión de ambos sería la clave. Combinando síndromes clínicos con dimensiones psicopatológicas clínicas relevantes. Mirad esto, lo que os decía antes. ¿Os acordáis que antes era CIE-10, DSM-5 y DSM-4? Ahora es lo que es, y se hice ahí una pequeña comparativa en lo que sería DSM-4 y DSM-5, porque ahora vamos a ver cómo estos grupos de trastornos mentales, los que son descritos en el CIE-11 y las correspondencias al DSM-5. De hecho, el CIE-11 se aproxima al DSM-5, lo vamos a ver abajo, pero bueno, es un poco para que lo veáis. Por ejemplo, pues en el CIE-11, trastornos de neurodesarrollo, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Catatonia la mete dentro del CIE-11. Es importante saberse estas cosas que quedan sueltas, ¿vale? Porque pueden ser pregunta. Catatonia en el CIE-11, en el DSM-5 no. Trastornos del estado de ánimo, trastornos bipolares, trastornos relacionados y trastornos depresivos. Todo esto se va a ir viendo. Me refiero, tampoco penséis que hay que ir poco a poco. No hay que chaparlo tampoco.
Simplemente es ir viendo un poquillo eso, mirar los cuadros y entender los que están en negrita: catatonia, trastorno de control de impulsos, trastornos mentales o comportamientos asociados al embarazo, el parto y el puerperio, que lo vamos a ver aquí. De hecho, mira, lo vamos a leer abajo porque es mucho mejor. La CIE 11, acercamiento al DSM-5. La segunda edición del CIE, la CIE 11, no se ha publicado, tan solo borradores. No implica mejoras relevantes con respecto al DSM-5. No parece viable el salto a un nuevo paradigma categorial. La CIE 11 clasifica los trastornos mentales en el grupo de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Se definen como síndromes con perturbaciones cognitivas que reflejan una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. La CIE 11 clasifica 21 grupos generales de trastornos mentales. Importante quedarse con eso, ¿vale? Al acercarse el CIE al DSM, el primero, el CIE, ha incrementado el número de grupos de trastornos. En el CIE se reproducen los trastornos del DSM-5 con cambios, como un nuevo grupo llamado trastornos mentales del comportamiento asociados al embarazo, el parto o el puerperio, como apreciamos aquí en negrita, que por eso yo lo que os voy citando os lo digo por algo, porque yo ya lo he leído, entonces voy quedando con eso. Esos que están en negrita, quedaos guay con ellos, ¿vale? Y aquí lo veis: trastorno mental del comportamiento asociado al embarazo, el parto y el puerperio. Pues, ¿por qué? Porque aquí no lo hay en el DSM-5. Entonces incluyen cosas. Aparte de reproducir los trastornos del DSM-5, hay cambios, y uno de ellos, este. También se propone la independencia de ciertos grupos, como también estaba en negrita, catatonia y trastornos de control de impulso, trastornos facticios, que el DSM-5 subsume en grupos más amplios. Algunos trastornos dejan de pertenecer a trastornos mentales, como podría ser el trastorno del sueño, el de estrés agudo y los trastornos sexuales, ya que los interpreta aquí como condiciones relacionadas con la salud sexual y no como un trastorno mental. Se incluye el trastorno de estrés postraumático complejo y el trastorno de duelo prolongado, asociado a pérdidas afectivas cuando pasan de 6 meses. Esto ya lo vamos a ver. Vale. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué se caracteriza? Problemas en la regulación del afecto, creencias persistentes sobre uno mismo como disminuido, inútil, o sentimiento de vergüenza, culpa, o fracaso, dificultades para mantener relaciones sociales y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el trastorno de estrés postraumático lo hay complejo. ¿Y a qué se asocia? Pues a unas vivencias que son más duras, más traumáticas, como se le quiera llamar. Sucesos traumáticos, trauma prolongado o trauma muy grave. Por ejemplo, los veteranos de guerra, los niños expuestos a abusos físicos o sexuales, etc. Surge en el nuevo CIE la incongruencia de género, lo que antiguamente se interpretaba como trastorno de identidad sexual y lo que llamamos a día de hoy y que utilizamos como en el DSM-5 como disforia de género, que a algunos os sonará, imagino, que ya va un poco en línea con las reivindicaciones de los grupos de LGTBI y todo esto, ¿vale? Entonces, resaltar que la adicción a los juegos es ahora considerada como trastorno mental, gaming disorder, cuando, importante esto me refiero, no lo meten con la ludopatía, con el juego patológico, perdón. Entonces, es importante esa diferencia, porque la diferencia la hacen en que en el otro se juega dinero, ¿sabéis? Entonces, vamos a intentar diferenciar esas dos cosas. Resaltar que la adicción a los juegos es ahora considerada como trastorno mental, gaming disorder, cuando son juegos digitales o videojuegos, y que es diferente del juego patológico, lo que es el gambling disorder, el cual se refiere a jugar dinero, eso es lo que os decía, apuestas, etc. La hipocondría, por ejemplo, se sitúa en el grupo de trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno relacionado. Esto sé que a lo mejor se os hace un poco lío el andar comparando unos con otros, pero simplemente quedaos en cada uno con lo que es diferente al DSM-5. Me refiero, no os van a preguntar algo que es igual del CIE 11 al DSM-5 o que es ultra parecido, pero sí os tenéis que quedar con la catatonia, con los trastornos de control de impulso, con los trastornos facticios, con los trastornos mentales y el comportamiento, lo que era lo del embarazo, el parto y el puerperio y todo esto. Y por ejemplo esto que acabamos de decir, de que surgen cosas nuevas, como puede ser el de la adicción a los juegos, lo del gaming disorder y todo esto, a diferencia de lo que es el juego patológico. Y luego la hipocondría, como la sitúan dentro de lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo.
y demás, ¿vale? Ahora, los enfoques de clasificación dimensional, el High-Top y el R-Doc. Es importante, lo tengo en un esquema hecho también, que podíamos mirarlo por ahí, pero creo que aquí, a ver, aquí es más completo. Entonces prefiero darlo por aquí y el día que sí hago otros vídeos sobre los mismos temas, así modo repaso, utilizo eso mejor. Vale, enfoques de clasificación, High-Top y R-Doc. Aunque en el DSM-4 se reconoció el enfoque categorial como insuficiente, el enfoque dimensional se vio como menos útil en clínica e investigación y con limitaciones, por ser las descripciones dimensionales numéricas menos familiares y claras que los nombres de las categorías, y porque no hay acuerdo para elegir la dimensión óptima para una clasificación. Recientemente se ha intentado clasificar la conducta anormal con enfoques dimensionales, pues basándose sobre todo en la psicología, como el High-Top, que es el que os acabo de citar en el enunciado. Como veis aquí, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. También se está desarrollando desde la medicina, este es el otro, R-Doc, que es el Research Domain, o como se pronuncia. Bueno, lo veis aquí, High-Top, clasificación dimensional de las ambas son dimensionales, simplemente quedaos con que ambas son dimensionales o basadas en dimensiones y demás. Pero sobre todo es High-Top, clasificación dimensional de la psicopatología desde un enfoque psicológico empírico. Se basa en una estructura jerárquica con diversos niveles de generalización, entre los que se incluyen espectros, subfactores, síndromes, trastornos, componentes y síntomas. En el R-Doc, el sistema de clasificación psiquiátrica basada en dimensión también, sustentada biológicamente, ¿vale? Eso es importante. Ya que, a ver, se está desarrollando desde la medicina. Entonces tiran por ahí. Incluye sistemas psicológicos, como los procesos cognitivos, motivación, etc. Y unidades de análisis biológica, lo que serían genes, moléculas. Tema de sustentación biológica, vamos. Vale. Enfoques psicológicos dimensionales. Ahora vamos a ver uno y el otro, ¿vale? High-Top. Enfoques dimensionales iniciales. Eysenck, importante quedarse con esta parte, ¿vale? Esto es importante. Eysenck, 1967. Basándose en las dimensiones de personalidad de neuroticismo y extraversión, diferenció diversos grupos de trastornos mentales, neuróticos, distímicos, histéricos, psicosomáticos y psicópatas. Quedaos bien. ¿Por qué? Porque luego los diferenció entre pacientes neuróticos y psicóticos a partir pues, de dimensiones de neuroticismo y psicoticismo. A este modelo se le llama de los tres grandes. Quedaos con esto. Tres grandes, neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Sí, psicoticismo. No sé si lo dije bien antes. Le siguió el modelo de los cinco grandes. Eysenck, quedaos con esto, ¿vale? Eysenck, en el 67, trastornos mentales. El modelo de los tres grandes, neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Le siguió el modelo de ¿qué? De los cinco grandes. Cogemos lo mismo, neuroticismo y extraversión. Y ahora le añadimos, le quitamos este psicoticismo, por así decir, y le añadimos apertura, afabilidad y tesón o escrupulosidad. Vale, el rollo, lo importante de esto, que es a modo historia, es el por qué. Estamos leyendo esto porque nos interesa algo que puede venir del DSM-4, del DSM-3 o de lo que sea. Pues porque va a hacer efecto y va a venir en sí para el DSM-5. Son como las bases asentadas a, que después hay cambios y cambios y cambios, pero es lo importante, ¿vale? Ha influido en el... ¿Ves? Es lo que estoy diciendo. Este ha influido en el DSM-5, pero quedando relegado como modelo alternativo para trastornos de personalidad. Antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípico, quedando fuera el paranoide, el esquizoide, el histriónico y el dependiente. Entonces quedémonos con esto, ¿vale? Cómo influyó este tema de Eysenck, del modelo de los tres grandes, de los cinco grandes, y cómo influyó eso en el DSM-5, aunque quedase relegado como modelo alternativo para los trastornos de la personalidad, ¿vale? En contraste con los criterios politéticos que se refieren a los síntomas, este nuevo modelo se basa en el deterioro moderado o grave de áreas de funcionamiento de la personalidad, identidad, autodirección, empatía e intimidad, y en 5 rasgos de personalidad desadaptativos. Afectividad negativa, esto lo vamos a ir viendo, pero bueno. Afectividad negativa frente a emocional, desapego frente a extraversión, antagonismo frente a afabilidad, ya lo vais a... simplemente leyéndolo ya lo sacáis. Desinhibición frente a escrupulosidad y psicoticismo frente a una lucidez o una apertura. Lo importante, constituyen una extensión del modelo de los 5 factores. Comprenden 25 facetas de rasgo de personalidad, por ejemplo, la hostilidad, la afectividad negativa o la imposibilidad de la desinhibición.
uno de los modelos dimensionales basados en métodos cuantitativos para la infancia y la adolescencia habla de síndromes interiorizados y exteriorizados. Muy importante esto, ¿vale? Esta parte de aquí, de Achenbach, de 66. Dentro de banda ancha hay banda interiorizada y banda exteriorizada. Vamos, síndromes, en este caso, hace la comparativa, bueno, no la comparativa, explica que uno de esos modelos dimensionales y demás cuantitativos para la infancia y la adolescencia habla de síndromes interiorizados y exteriorizados, con unas dimensiones. Banda interiorizada, síndromes de banda estrecha, ansioso-depresivo, sintomatología somática y retraimiento. Banda exteriorizada, problemas de banda estrecha, conflictos sociales como la conducta agresiva, síndromes de problemas sociales, ruptura de reglas. Lo vamos a ver más abajo en un cuadrito también. Ambos no son excluyentes. La comorbilidad entre lo que son las conductas de ambas dimensiones es elevada. Los síndromes de problemas atencionales y de pensamiento no entran en estas dos grandes dimensiones. Ahora, el modelo tripartito, afecto negativo y positivo, ansiedad y depresión, vamos, estas tres, ansiedad, depresión y afecto negativo o positivo. De Clark y Watson, muy importante, quedaos, sé que es lo que son estos dos primeros, el primero no tanto, pero este de clasificación y tal es bastante pesado. Entonces, ir apuntando cada uno de estos modelos con los autores e ir asociando. No es que sea difícil lo que dice dentro, pero es muy repetitivo y es todo el día un poco lo mismo. El otro dice 2, el otro dice 3, el otro dice esto, el otro dice del otro modo, el otro lo quita, el otro lo pone. Es un poco así. Pero entonces simplemente quedaos un poquillo con eso. De todos modos, esto a medida que vas avanzando y después llegas a los últimos temas y vuelves para atrás al repaso, ya es cuando lo aprendes bien. Ahora es asentar un poco las bases. Entonces, el modelo tripartito, afecto negativo y positivo, ansiedad y depresión. ¿De quién? Clark y Watson, de 91. Relaciona los aspectos comunes y los específicos de la ansiedad y la depresión, aunque solo lo diferenciaron entre afectividad positiva y negativa. Y activación fisiológica. Se establece una base para clasificar los trastornos emocionales. Clasificaron 3 subtipos. Síndrome de ansiedad, alto afecto negativo y alta activación fisiológica. Importante estos 3 subtipos, ¿vale? El de ansiedad, alto afecto negativo, alta activación fisiológica. En el depresivo, alto afecto negativo, lo mismo, pero bajo afecto positivo. Es alto y bajo afecto positivo. Y en el tipo mixto ansioso, ¿qué será? Pues alto efecto negativo, bajo efecto positivo y elevada activación fisiológica. Brown en el 98 amplió el modelo, enfatizando en que los trastornos de ansiedad y los de estado de ánimo son trastornos de la emoción. Vamos, ansiedad, miedo y depresión. Entonces sugirieron una correspondencia con el modelo tripartito, del que estábamos hablando ahora de estos 3, de Clark y Watson. Aquí, por ejemplo, hay una asociación. Entonces esto es típica pregunta de examen. Os preguntan por Brown y cómo saber por así decir, la correspondencia de uno al otro. Por ejemplo, en el modelo tripartito te lo pueden preguntar directamente y preguntarte por el síndrome depresivo y decirte cómo es en afecto negativo y en afecto positivo. ¿Es alto, bajo, es tal? Eso te lo pueden preguntar. También te pueden preguntar desde Brown. Como Brown amplió dicho modelo tripartito. ¿Sabéis? Entonces, a la hora de estudiarlo, de leerlo, intentar preguntaros a vosotros mismos cómo os pueden preguntar esto. Y cuando veáis correlaciones de este tipo, puede haber una pregunta de este tipo, ¿vale? Entonces, Brown, de 98, amplió este modelo, lo que dijimos. Por ejemplo, hacer la comparativa. Alto afecto negativo. Alto afecto negativo, lo que tenemos aquí. Más elevada activación autónoma, alta activación fisiológica en este caso, trastorno de la ansiedad, síndrome de ansiedad. ¿Veis? Un poco la comparativa, simplemente es eso. Tampoco os quiero rayar la cabeza. Eso, Brown amplió ese modelo. Alto efecto negativo, más la activación autónoma, trastorno de ansiedad. Alto efecto negativo, lo mismo. Bajo afecto positivo, como en este, alto y bajo. ¿Qué hay? Trastornos depresivos, como antes llamado síndrome depresivo. ¿Ves que es básicamente lo mismo? Bajo afecto positivo es igual a fobia social, la semejanza con la depresión. Vale, Watson en el 2008 enfatizó en la jerarquía y la necesidad de establecer una superclase de trastornos emocionales. Partió de la elevada comorbilidad entre síntomas depresivos, lo que sea tristeza y la depresión, y síntomas de ansiedad y miedo en el trastorno de ansiedad y depresión.
esta superclase debería dividirse en 3 subclases. Una vez dado esto del modelo tripartito de Clark y Watson y ver cómo Brown amplía este modelo, nos pasamos a Watson en el 2008. ¿Y qué encontramos? La superclase que debía dividirse en 3 subclases. Que es lo que apreciamos aquí, que esto después es mirar este cuadro. Pero bueno, lo voy a leer aquí, pero no voy a leer el cuadro otra vez. Me refiero, es lo mismo. Simplemente es para que se entienda. Es mucho mejor de una forma visual. Me refiero, yo visual no os puedo ayudar porque no... Simplemente es verlo. Pero es importante entenderlo, entonces vamos a hacerlo a la par, mejor. Trastornos que definen el factor de ansiedad-sufrimiento, anxious misery, o trastornos de distrés, que son depresión mayor, distimia y trastorno de ansiedad generalizada. Implican malestar subjetivo generalizado y afectividad negativa, como vamos viendo. Trastornos que definen el factor de miedo en los análisis estructurales, como trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, fobia específica, ya sabéis. Y los trastornos bipolares, bipolar 1, 2 y ciclotimia. El trastorno obsesivo-compulsivo compartiría síndromes que se sitúan fuera de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Lo que podría llamarse síndromes del espectro obsesivo-compulsivo. Aquí es donde vemos, en esta figura 3.1, vemos los espectros que corresponden a este high top que acabamos de decir, ¿vale? Simplemente echarle un ojo, ir mirando, y fijaos en una pequeña cosa que es importante aquí. Fuera de la leyenda que tenemos abajo, que nos habla de lo que es el TDAH, bueno, el trastorno de déficit de atención, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizado, todo esto. Hay una cosilla por aquí, que lo leí, si no recuerdo mal, veis que las líneas son todas normales, salvo unas que son discontinuas, como aquí, trastorno de pensamiento a manía e interiorizado a manía. Esas líneas discontinuas lo que están indicando es que fueron elementos de modelo que fueron incluidos provisionalmente y que requieren mayor estudio en sí, ¿vale? Simplemente para que veáis que por qué esto está así y los otros no. Vale. La clasificación Hype-Top. El consorcio Hype-Top 40 psicólogos coordinados por R. Kotov en el 2017 introduce una nueva clasificación empírica y jerárquica de los trastornos mentales para solucionar algunos problemas tradicionales, como es la discontinuidad en lo normal y lo anormal, la heterogeneidad de cada trastorno y la comorbilidad entre trastornos y la baja estabilidad de los trastornos, ¿vale? Así que se basa pues en la covariación empírica de los síntomas para reducir la heterogeneidad. Importante eso, ¿vale? La heterogeneidad. Reduce los problemas de la separación entre síndromes y la inestabilidad diagnóstica, como podemos apreciar aquí. Los autores aportan pruebas sobre la evidencia de validez externa de los espectros y subespectros, incluyendo criterios de validación, como vulnerabilidad genética compartida, por ejemplo, los estudios genéticos moleculares que dijéramos, factores de riesgo ambientales comunes, como puede ser el estudio de gemelos, también dado en psicobiología, y ya sabemos un poco de todo eso. Anormalidades neurobiológicas, por ejemplo, diferenciando entre lo que son los subfactores de distrés y de miedo. Curso de la enfermedad, por ejemplo, pues fenómenos de recuperación, cómo está cursando esa enfermedad en sí, esos fenómenos de recuperación. Deterioro funcional, por ejemplo, pues la dimensión del afecto negativo, que explica el deterioro asociado a los síntomas de ansiedad y depresión. La eficacia del tratamiento, por ejemplo, pues terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica, que puede implementarse para espectros o subfactores. El Hype-Top integra enfoques empíricos, como los derivados del modelo tripartito que vimos, las propuestas sobre síndromes interiorizados y exteriorizados y el enfoque de clasificación de dimensiones y de trastornos de la personalidad. También hay una consistencia con clasificaciones tradicionales, como puede ser separar los trastornos neuróticos, psicótico, conducta y personalidad. Vale, eso era de Hype-Top, lo que fuimos viendo. Simplemente acordaos de cada uno de ellos, de los autores que fuimos viendo y demás, ¿vale? Y de cómo queda. Ahora, como ya os acordáis, aparte del Hype-Top, teníamos el RDoC, que era más biológico y todo esto, ¿os acordáis? Que venía... Bueno, lo vamos a leer ahora. RDoC busca una base explícitamente biológica y con fines de investigación, a través de medidas neurobiológicas y conductuales, como podemos apreciar en esta figura 3.2, que es la matriz de research. Vamos, la vemos aquí perfectamente. Ahora, los RDoC se apoyan en supuestos que configuran su filosofía y metodología. Vamos a ver ahora aquí unos 3 puntos. 1. ¿Qué hacen estos? Básicamente lo que vamos a ver es en qué se apoyan estos supuestos que configuran.
1. Enfatizan la aplicación de la ciencia básica de los sistemas cerebrales y la conducta. 2. Adoptan una estructura dimensional en línea con la evidencia de que la mayoría de los circuitos cerebrales se distribuyen de forma continua, por ejemplo los implicados en el refuerzo y la amenaza. Y 3. Intentan otorgar de partida un peso similar a las diferentes unidades de análisis. Como veis aquí, las unidades de análisis. ¿Veis? Genes, moléculas, células, circuitos, fisiológica, conducta, autoinformes, paradigmas. Bueno, paradigmas no. Un poco eso, ¿vale? Los RDoC suponen una alternativa seria a los sistemas clásicos de clasificación del DSM y el CIE, ya que están adoptando un enfoque dimensional de la psicopatología. Son consistentes con los principios de transdiagnóstico y pretenden incorporar los avances de la neurociencia cognitiva, como dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Que presentan ciertos problemas metodológicos básicos, como la limitación en métodos de neuroimagen y un excesivo énfasis en los factores biológicos, como también dijimos antes. También es negativo que se base en un modelo puramente médico, así que asumir que los trastornos mentales son trastornos del cerebro, básicamente es lo que nos quieren meter un poco con este modelo tan puramente médico, ¿no? Y los RDoC proporcionarán una visión completa sobre el papel del cerebro en las dimensiones de la conducta humana, pero no tanto para la clasificación o el diagnóstico de la psicopatología. Entonces, es un poquillo eso. Vale, ya nos queda poquito. Ahora vamos a mirar el transdiagnóstico. Esta es la clave. El transdiagnóstico. Un nuevo enfoque desde la psicología. De acuerdo con los conceptos y métodos de análisis taxométricos actuales, se observa que ni todos los trastornos son dimensionales, ni muchos dejan de ser categoriales. Lo que dijimos antes de la clave de la unión entre ambos. Un constructo psicopatológico puede compartir ambas características, dimensional y categorial. El transdiagnóstico consiste en entender los trastornos mentales sobre la base de un rango de procesos cognitivos y conductuales etiopatogénicos causales y/o de grupos de trastornos generales. Aunque se basa en una conceptualización dimensional de la psicopatología, en realidad es una integración entre ambos enfoques, entre el dimensional y categorial, lo que os fui diciendo. Por eso os lo repetí tanto, porque sabía que íbamos a llegar aquí. Un objetivo del transdiagnóstico consiste en determinar hasta qué punto un conjunto dimensional, como pueden ser procesos, factores, apoya o refuta un conjunto de trastornos comunes. Representa una aproximación científica convergente e integradora. Su formalización se inició tras la publicación del trabajo de Facebook en el 2003. Muy importante esto, ¿vale? El saber de dónde proviene esto. Cuándo se empezó y cuándo se empezó a... Bueno, no cuándo se empezó, cuándo se empezó a formalizar. Pues viene a través de la publicación de un trabajo de Facebook en el 2003, ¿vale? Partieron de que los pacientes con trastornos alimentarios... Esto es muy interesante. Partieron de que los pacientes con trastornos alimentarios, con independencia del tipo de trastorno que tengan, suelen compartir síntomas nucleares, un núcleo común, sobrevaloración de la silueta y peso corporal, preocupación excesiva por las dietas, etc. Y también ciertos procesos psicopatológicos genéricos, como el perfeccionismo, la baja autoestima, la intolerancia emocional y dificultades interpersonales. Barlow, en el 2004-2018, parte de la existencia... Bueno, Barlow y colaboradores, pero bueno, no hace falta que os diga eso. Parten de la existencia de un espectro amplio basado en el neuroticismo, o afecto negativo, propuesto como dimensión latente de vulnerabilidad hacia los trastornos emocionales. Este factor general también podría ser aplicado a otros trastornos de afecto negativo, alimentarios, bipolares, somatomorfos, disociativos. También se apoyan en el modelo tripartito, otra vez, afecto, ansiedad, depresión, enfatizando sobre la elevada comunalidad fenomenológica entre ansiedad y depresión. Subrayan 4 constructos psicopatológicos transdiagnósticos nucleares para trastornos emocionales. Esto es muy importante quedarse, ¿vale? De todos modos, mirar cómo derivaba y demás del tripartito que vimos antes. Por eso es importante llevar un orden. Atención autofocalizada, lo que es autopreocupación neurótica. Percepción de incontrolabilidad e impredecibilidad. Tendencia a la acción y conductas impulsadas por la emoción. Y evitación emocional, situacional, interoceptiva y cognitiva. Los 2 primeros procesos están implicados en las evaluaciones negativas, antecedentes,
características de pacientes con trastornos de ansiedad y o depresión, como señales de peligro internas, como son las sensaciones físicas o externas, expresadas en evaluaciones erróneas de sobreestimación o catastrofismo. Esto lleva a la evitación emocional, como es la distracción, la racionalización, rituales cognitivos, supresión emocional, preocupación, rumiación, búsqueda de señales de seguridad. Las conductas impulsadas por la emoción, CIE, son... Se dice así, quiero decir, no es que, a ver, para no liarse, no es que venga del CIE 10 ni de nada. CIE es conductas impulsadas por la emoción. Son respuestas, es importante decir todas estas cosas porque es muy fácil equivocarse. Son respuestas que reducen la intensidad de la sensación en estados emocionales demasiado intensos. Pueden ser adaptativas, como la protección ante un peligro, o desadaptativas, por ejemplo, aislarse ante la emoción de depresión elevada. Harvey, en el 2004, categorizaron 5 dominios psicológicos: atención, memoria, razonamiento, pensamiento y conducta. Súper importante esto. Asumen que algunos procesos podrían solaparse. Por ejemplo, la evitación atencional puede ser considerada también una conducta de seguridad, como una persona que evita la mirada para protegerse del rechazo social que haya. Se han sugerido otros constructos transdiagnósticos, como estrategias de regulación emocional: la reevaluación, evitación emocional, resolución de problemas, la sensibilidad a la ansiedad, la intolerancia a la incertidumbre y el perfeccionismo. En definitiva, y esto es muy importante, esta última parte, que es una forma de entenderlo y de entender la parte política que hay detrás. En definitiva, el transdiagnóstico supone una integración de facetas categoriales en un esquema de base dimensional, consistente con los estudios de taxometría. El transdiagnóstico debe posibilitar una clasificación de los trastornos mentales con criterios teóricos y empíricos, y no tanto por un consenso o por una política científica, ¿vale? Aquí vais a ver, ahora ya acabamos el tema, aquí vais a ver 2 cuadros. Lo suyo es mirarlos bien, pero yo os los voy a mirar un poquillo así también por encima para entendernos. Las aportaciones que hubo de la psicopatología, estas tablas, estos cuadros, esto es lo que hemos visto antes, no tiene más historia. Simplemente mirar un poquillo. Aportaciones de la psicopatología antecedentes al desarrollo del transdiagnóstico. Y el otro cuadro son los conceptos y los procesos que hay de psicopatológicos transdiagnósticos. Esto es lo de antes y esto es lo de ahora, dentro de lo que es el transdiagnóstico. Como bien os dije, desde el 2003, ¿cómo se consideró? Cuando os dije que cuando se creó o cuando se formalizó en el 2003 por Fairbairn, pues aquí lo tenéis, es el comienzo. Aquí es donde empieza lo que serían los conceptos y los procesos psicopatológicos transdiagnósticos. Sin embargo, aquí pues es lo que fuimos viendo un poquito. Barlow, lo vais a ir viendo todo aquí. Eysenck, cuando dijimos lo de Eysenck, de neuroticismo y tal, pues aquí lo veis todo. Este es el concepto transdiagnóstico de que se habla, en este caso, pues principios de condicionamiento. Como ya veis aquí a Skinner, a Wolpe, ya sabéis, condicionamiento, reforzamiento, extinción, trastornos implicados, trastornos mentales. Lo mismo, vais mirando en cada uno de ellos, como ya está escrito ahí, pasa que con algún detalle más. Eysenck, neuroticismo, como bueno, lo que vais viendo aquí. Eysenck, 1967 y 76, quiero decir. Neuroticismo, extraversión, psicoticismo. Y ver los trastornos implicados, trastornos neuróticos, psicóticos, antisocial. Vais mirando un poco así. Barlow, ¿os acordáis cuando dijimos lo de Barlow en el 88, cuando hizo el cambio? Atención autofocalizada, incontrolabilidad, tendencia a la acción, trastorno de ansiedad. Y es mirando un poquito eso. Barlow aquí al final, en el 2002. Y veis aquí en el cuadro, el que os decía cuando empezaba Fairbairn en el 2003, cuando fue este proceso de formalización del transdiagnóstico. Vemos, concepto transdiagnóstico, ya lo hemos visto, pero bueno. Perfeccionismo clínico, baja autoestima, intolerancia emocional, dificultades interpersonales. Trastornos alimentarios, lo que vimos justo con el ejemplo. Se refieren a esto. Barlow otra vez en el 2004. Afectividad negativa, positiva e hiperación fisiológica. Vemos, cuando hablamos de Harvey, de los 5 que había, atención, memoria, razonamiento, pensamiento y conducta. A esto se refiere para cualquier trastorno. Y poco más, fuimos viendo un poquillo todo esto. Simplemente es ir quedándose con cada uno y repasar. Estos 2 temas pues son así. No tiene mucha más historia. Habrá gente que le guste, pero a ver, creo que lo más atractivo de la materia radica en lo que vamos a ver en el capítulo 15, creo que sí. Aquí está. Este ya lo vamos a empezar el próximo día.
que es el trastorno del espectro del autismo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saberse la clasificación, hay que saberse de dónde deriva dicha clasificación y cómo se fue cambiando, cómo se fue pasando de los DSMs hasta llegar al 5, hacer la comparativa con el 4, el CIE 11 y demás que se están poniendo, y el tema de tripartito, de cómo fue todo eso avanzando y cómo asentó las bases para poder utilizar todo esto. Pero bueno, el próximo día ya empezamos por ejemplo con el trastorno del espectro del autismo, ¿vale? Tiene buena pinta, la verdad. Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Ánimo.